Juan capítulo 16, podéis buscarlo en vuestras Biblias, y si no habéis traído Biblia no pasa nada, porque aquí Aarón lo va a proyectar aquí en el proyector, va a estar proyectado en la pantalla. Juan capítulo 16, versículos 7, 10 y 11. Juan capítulo 16, versículos 7 hasta el 11. Vamos a leer ahí unos versículos. ¿Vale? Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice. Os conviene que yo me vaya, dijo. Esas son palabras de Jesús. Pensar en la escena, Jesús está a punto de irse. Jesús en un momento está a la mesa compartiendo con sus discípulos. Era la noche de despedida. Los discípulos, Jesús ya lo había anunciado, los discípulos no terminaban de creerlo, pero también en el ambiente había un ambiente como extraño, tal vez de tristeza, un ambiente de despedida, porque Jesús estaba preparando la despedida. En unos minutos, en unas horas más, a él lo iban a apresar y se lo iban a llevar para matarlo en la cruz. Y en medio de eso, él está diciendo estas palabras: ¿os conviene que yo me vaya? Yo no sé si alguna vez tú has perdido o has visto la partida de un amigo, ¿no? O muchos de vosotros cuando salisteis de vuestro país, yo no sé si le dijiste a vuestra familia: tranquilo, a mí me conviene, allá me va a ir mejor. Y bueno, no sé si os habrá ido mejor, pero bueno, ¿no? Pero todos salen con una esperanza, ¿no? Hay una salida de esperanza. Y en este caso Jesús estaba transmitiendo esperanza a sus discípulos. Os conviene que yo me vaya, les va a ir bien, tranquilo, no va a pasar nada, no vais a quedar huérfanos. Porque si yo no me fuere, dice, el Consolador no vendría, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Mas si yo me fuere, os lo enviaré. Y está hablando ahí del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, este Consolador, es muy bonita la palabra, porque Consolador significa uno que se pone al lado del otro, datos del otro, ¿no? Yo no sé, yo converso mucho con las personas, intento ser empático, ponerme en el lugar, pero yo estoy consciente que nunca me voy a poner en el lugar, porque cada uno vive lo que vive. ¿Me voy explicando? Siente lo que siente, piensa lo que piensa. Pero el Consolador no, está en nuestros zapatos. Jesús, el Espíritu Santo, es el único que sabe lo que yo estoy sintiendo porque siente conmigo, sabe lo que estoy pensando porque piensa conmigo, sabe lo que yo estoy viviendo porque las experiencias las ha vivido siempre a tu lado. Dices, ay, pero es que yo me he sentido solo. No, nunca has estado solo. Es que Dios me ha abandonado. No, Dios no nos ha abandonado. Es un bulo, es una mentira, ¿no? Es la gran mentira, ¿no? El ser humano abandonado por un Dios. No, Dios nunca nos ha abandonado. Él nos ha acompañado en cada uno de nuestra vida. Él ha estado presente. Así que Él se pone en nuestros zapatos. Y eso significa Consolador. Uno que está allí. Entonces Jesús dice, os conviene, porque voy a enviar al Consolador. El Consolador va a venir a vosotros, va a estar con vosotros, ¿no? Y dice el versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al hombre ¿de qué? De pecado, convencerá al mundo, de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, el Consolador que se pone en nuestros zapatos, Él viene para convencernos de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Y luego lo explica, dice, a ver, tranquilo, dice, ¿por qué digo yo de pecado? De pecado, dice, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Ojo, que no me vais a ver más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús dice, Él, Espíritu Santo, Él viene para convencernos. Él viene para probar algo en nosotros. Para que no quede duda en nosotros de ciertas cosas, ¿no? En este caso de pecado, de juicio. La palabra convencer es eso. Es cuando la evidencia es mayor que la duda y la evidencia termina derribando toda duda y todo argumento que hay en nuestra mente. ¿Me voy explicando? Nosotros presentamos ciertos argumentos y tenemos ciertos argumentos en nuestra mente. El único que es capaz de derribar argumentos en nuestra mente es el Espíritu Santo. Y Él no lo hace desde afuera hacia adentro, sino que lo hace desde adentro hacia afuera. Porque Él está en nosotros, en nuestros zapatos, repito, Él lo vive con nosotros. Entonces, desde esa posición interna, de esa posición también de compañía, de comprensión, de ayuda también, Él va convenciéndonos de tres cosas. Primero dice, nos convencerá, ¿no? Argumentará, ¿no? En cada uno de nosotros de pecado, dice. Dice, de pecado, ciertamente por cuanto no creen en mí. Eso es lo que dijo Jesús, ¿no? Os convencerá de pecado. Hay un sentido siempre en nuestro interior, hay un sentimiento de culpa y de imperfección.
¿Quién de vosotros se mira al espejo y dice, ¡ay, qué perfecto soy! No, ¿cierto? Siempre encontramos una tara. Encontramos un detalle, ¿no? Por muy bien que nos peinemos, nunca nos quedamos a gusto. Bueno, algunos, ¿no? Sí, que se pueden peinar, digo, ¿no? Por mucho que nos maquillemos, nunca quedamos a gusto. Por muy bien que nos vistamos, nunca quedamos a gusto. Siempre hay un dejo, ¿no? De insatisfacción, de imperfección. Y por otro lado, siempre hay un dejo de culpa en nosotros. Hay como que, ay, yo soy culpable, yo soy responsable, y como que siempre estamos allí con una losa sobre nuestros hombros de responsabilidad. Dice la Biblia, de acuerdo a lo que estamos leyendo, es que Dios de alguna manera u otra permite eso a través del Espíritu Santo. Él va argumentando y nos va manifestando de que tú y yo somos pecadores. Dice que somos pecadores. Porque existe el polo opuesto, ¿sabíais vosotros? Existe lo que yo llamo el negacionismo. Porque el negacionismo lo que quiere es negar una realidad. El negacionismo intenta negar la realidad. Dice, no, yo no, es que no soy pecador. Dice, no, por dentro sí, pero por fuera decimos, no soy pecador. Porque no soy más que Melanie. No soy peor que Luisel, no soy peor que Daniel, no soy peor que Aarón. Como yo no soy peor que él, entonces yo no soy pecador. Es un negacionismo, ¿no? La gente dice, no soy pecador, no soy tan malo, entonces como no soy tan malo, no soy pecador. Parece que la palabra pecado es un cartel que nadie quiere llevar. Y la gente se incomoda cuando nos ponemos el cartel de pecador, ¿sí? Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo, una de las cosas a las que nos quiere convencer en primer lugar es que somos pecadores, que reconozcamos que somos pecadores, que tengamos la humildad, ¿no?, de aceptar que por una cosa u otra no somos perfectos, que de alguna manera u otra somos culpables de ciertas cosas que afectan nuestra vida, que afectan a nuestro alrededor, que asumamos la responsabilidad, porque el entender de que somos pecadores, el reconocer que somos pecadores es asumir una responsabilidad también de nuestros actos y de nuestros hechos y de lo que nosotros nos hemos equivocado. Y el Espíritu Santo se encarga de ir argumentando, de ir abriendo nuestros ojos, de hablarnos a través de nuestra conciencia, de hablarnos también de lo que está a nuestro alrededor, de que las cosas nos van bien. Entonces, es un cartel que nos incomoda a veces, ¿no? Cuando nos miramos al espejo y vemos que no solamente estéticamente no somos perfectos, sino que también en nuestro corazón a veces no somos perfectos, que aunque lo queremos hacer bien nos equivocamos, y que queremos ser buenos y no somos tan buenos, y etcétera, ¿no? Tenemos que reconocer de que somos pecadores. Es un cartel que incomoda. Frente a esa realidad no lo neguemos. Lo que Dios quiere es que lo reconozcamos. Y que digamos, Señor, bueno, soy pecador, pero tampoco ese que dice, soy pecador y qué, ¿no? Así con arrogancia existe ese, ¿no? Soy pecador y qué más da, total, todo el mundo peca, todo el mundo juzga, todo el mundo hace esto y hace lo malo. ¿Qué más? Estamos en un mundo malo, ¿no? ¿Y qué? Dios no espera eso de nosotros. Él espera y dice, Él espera que nuestro corazón termine reconociendo una posición para pedirle perdón. Pero hay una cosa que Jesús dice, y eso a mí me sorprendía, porque dice que quiere convencernos de pecado, ciertamente, por cuanto no han creído en mí. Es decir, pecado, Jesús lo está relacionando con no creer en Él. Si tú no crees en Él, eres pecador. Es como una cosa, ay, podemos decir, pero yo soy creyente, yo creo en Dios, creo en Jesús, creo en esto, creo en lo otro. No, es que no se trata solo de creer aquí, sino que la palabra creer en la vida tiene que ver con rendirse, con aceptar, ¿no? Con entregarse, con permitir que Dios intervenga en nuestra vida. Y Jesús dice que Él quiere convencernos de que no somos buenos creyentes. De verdad, aunque digas que crees porque no crees, te convences, ¿no? Te niegas al hecho de que no eres creyente, un buen creyente tal vez, o no tienes la fe suficiente para salir adelante. Y Jesús quiere enfrentarnos con eso. Jesús quiere que estemos conscientes, ¿no? Y Jesús, por otro lado, está consciente también de eso, por cuanto no creen en mí. Yo digo, oye, claro, Jesús está diciendo, yo estoy consciente de que la gente no cree en mí. Que los que vienen en la época de Jesús, quienes iban a escucharlo, muchos iban porque estaban esperando que Jesús multiplicara los panes y los peces. A ver si hoy día comemos, decían, no, está bien. Otros iban con la esperanza de que Jesús les sanara, pero no creían en Él como el Hijo de Dios, como el Salvador. Estaban esperando algún beneficio. Por eso que le acompañaban, pero no rendían su vida. ¿Y cuál es la mayor muestra? Es que el momento en que Jesús fue entregado, en el momento en que Jesús fue crucificado, toda esa gente, y muchos de ellos que un día le siguieron, ya no le seguían.
Y lejos de bendecirle, le acusaban. Y prefirieron a Barrabás antes que a Jesús. ¿Me voy explicando? Entonces no creían realmente en él. Y Jesús dice, hay muchos que no creen en mí. Y a veces digo, cuando él pasea en este lugar, ¿qué nos dirá? ¿Cómo nos mirará? Este cree, este no cree, este cree. A lo mejor, él está consciente, nosotros no le engañamos a él, ¿no? A él no le engañamos con nuestras canciones, no le engañamos con nuestra carita de pena, de lástima, no le engañamos con nuestras manipulaciones. Él está consciente cuánto tú y yo creemos en él. Pero Jesús dice que él quiere convencernos de que somos pecadores porque no creímos en él. Y cuando tú no creas en él, te rebelas contra él. Otro aspecto que me parece aquí interesante también, que está en el versículo 10, que dice que él va a convencer de que somos pecadores por no creer en Jesús, sino que también de justicia, dice. Por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. ¿Ven a Jesús por aquí? ¿Está por aquí? Yo no lo veo. Está su Espíritu, sí. Está el Espíritu Santo en medio de nosotros, ¿no? ¿Dónde está Jesús ahora, según la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde está Jesús? Está sentado a la diestra del Padre en las alturas. Allí Él está ahí. ¿Qué es lo que muestra eso? ¿Qué demuestra eso? ¿Qué argumento es ese? Eso nos argumenta de que Jesús murió y resucitó. Y se sentó a la diestra. Es que Jesús no quedó en la tumba, sino que resucitó y está ahora en la diestra del Padre. Pero no solamente eso. Eso habla de que Jesús, todo lo que hizo fue correcto, fue perfecto. Y que si Él está a la diestra del Padre, es porque Él hizo justicia. Por eso que Él quiere decir que Él viene a convencernos de justicia, que hubo justicia. El Espíritu Santo nos convence de que hay una justificación que hemos adquirido a través de Cristo. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, con cada uno, en favor nuestro, es que cuando Él muere, toda esa culpa de pecado por no creer en Él, paga y en la cruz. Él la paga y en la cruz. Él paga el precio de nuestra incredulidad. Y las consecuencias también de nuestra incredulidad. Mira, que es interesante eso, ¿no? Porque la incredulidad no solamente es el hecho de que yo he pecado, sino que el pecado también trae consecuencias en nuestra vida. Y Jesucristo cuando muere en la cruz, Él se presenta ante Dios como una ofrenda y dice, yo voy a morir para que no muera Luis, por ejemplo, o Daniel. Yo voy a morir en el lugar de Luz, voy a morir en el lugar de Johnny, voy a morir en el lugar y me voy a presentar allá. Y Jesús, ¿qué es lo que hace Dios cuando ve a Cristo allí aparecer? Le dice, muy bien hecho, hijo. Esto tu sacrificio. La humanidad es justificada. Entonces Jesús lo que hace, o el Espíritu Santo lo que está haciendo, ¿no? Es convencernos a nosotros. Y esta es una muy buena noticia. Que Él ha hecho justicia por nosotros. Que Él pagó el precio por nosotros. El Espíritu Santo está aquí para convencernos de que tú y yo no tenemos por qué vivir con culpa, con el cartel de la culpa, con el cartel del pecado, con que tener que mirarnos a la cara todas las mañanas y decir, ¡buah, que la he liado! Mi vida no tiene arreglo, y cargar las consecuencias de nuestros errores, y mi vida no tiene futuro, y otra vez con lo mismo, otra vez la enfermedad, otra vez el problema, otra vez el carácter, otra vez los hijos, otra vez esto, otra vez bla, bla, bla. Y el listado que siempre presentamos, ¿no? Cuando nos miramos. Cuando vemos nuestra imperfección y sentirnos culpables porque yo me equivoqué y si no me hubiera equivocado las cosas hoy no estarían, bla, bla. Toda la carga de la culpa, de nuestras equivocaciones, de nuestros fallos, por no creer en Jesús, ¿no? Por supuesto, todas esas consecuencias, Jesús dice, tranquilo, que ya está pagado. Esto tiene solución, esto tiene vuelta, esto lo podemos cambiar, esto se puede transformar. No, el hecho que lo que quiere Jesús decirnos es que el Espíritu Santo nos está convenciendo que hay una oportunidad de cambio. ¿Por qué? Porque Jesús está en el cielo, sí, y eso es un argumento, ¿no? Tangible de que tú y yo tenemos una oportunidad para cambiar, que hemos ganado el juicio, que Él ganó el juicio por nosotros, que ya Dios no nos va a castigar a Él, porque Cristo nos va a justificar, dice, ¿no? El Espíritu Santo no solo viene a recordarnos que somos pecadores por rechazar a Jesús, sino también a decirnos que en este mismo Cristo que estábamos rechazando, hoy hay alivio a nuestro pecado. Hoy hay alivio a nuestro pecado. Es decir, esto es una cosa impecable. Me parece sorprendente, porque a Jesús mientras lo rechazamos, Jesús lo que está trayendo es alivio. Mientras nosotros lo criticamos o tal vez no creemos en Él, Él es la fuente de providencia de todo lo que tú y yo necesitamos. Mientras nosotros queremos descargar en Él nuestro enojo, nuestra ira, Él la carga, la lleva para aliviarnos de toda ira, de todo enojo y todo peso de culpa. Me encanta lo que dice Romanos 8.1, dice, ahora pues ninguna
condenación hay. Romanos 8:1, ¿no? Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, ¿cierto? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Hay alguna condenación? ¿Puede existir alguien que me esté condenando? ¿Te das cuenta? Es decir, si yo estoy en Cristo, si acepto a Jesús en mi vida y Cristo está en mi vida, el Espíritu Santo está en mi vida, nadie nos puede condenar. Nadie nos puede poner un cartel, porque el cartel, Jesús viene y nos sacó el cartel, ¿no? Él nos quiere declarar que hemos sido ya justificados. El Espíritu Santo viene a convencernos de la justicia. ¿Sabes cuál es una de las grandes? Y yo me doy cuenta, ¿no? En todos estos años que uno lleva ministrando, lo que más cuesta en la vida del cristiano es superar el pasado. Es superar el pasado. Es superar nuestro pasado. El pasado se transforma en un lastre. A ver, que todos estamos en el mismo bote, ¿vale? En la misma barca. Estamos todos en la misma situación. Todos nosotros tenemos un pasado. Un pasado que nos atormenta, un pasado que nos acusa, un pasado muchas veces que ¡ay, madre mía! Yo no tenía que haber hecho eso. Mira lo que estoy pasando ahora. Y lo arrastramos. Y Jesús lo que está haciendo es liberarnos de toda esa carga. Para demostrarnos y diciendo, todo está cancelado, todo tiene solución, todo tiene arreglo. El pasado y los errores del pasado no tienen por qué seguir siendo un lastre que tú tienes que arrastrar. No, Él quiere que nos levantemos en Él, en victoria, porque no hay condenación. Mira, no tienes por qué ser condenado. Lo que Cristo quiere es quitar la culpa de nuestro corazón. Quitar ese peso de condenación, ¿no? Que nos inhabilita, que nos limita, que a veces nos cohíbe, que nos inmoviliza inclusive, ¿no? ¿Cuántas veces queremos tomar decisiones y no la podemos hacer porque nos da miedo, nos da temor? Otra vez voy a... No. Jesús dice, no. Ya no hay condenación. Ahora tú vives en bendición, tú vives en justificación, en liberación para los que estamos en Cristo Jesús. Cristo es la fuente, eso es lo que el Espíritu Santo viene a convencernos, que es la fuente de nuestra justificación, que en Cristo ya no hay condenación. Romanos 8, 33 al 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará? ¿Sabes que hay alguien que te está acusando constantemente? Bueno, hay varios que nos acusan. Por un lado, nuestra conciencia. Lo hiciste, viste lo que hiciste, y le damos vuelta, no dormimos en la noche porque nuestra conciencia, ¿no? Cuando cometemos un error parece que la conciencia nos patea en el suelo más encima, ¿no? No solamente nos hace recordar y ver nuestros errores, sino que hay... Y por otro lado está el diablo también, acusándonos, criticándonos, atándonos, controlándonos. Y Pablo dice aquí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Podéis decirlo? ¿Dios me justifica? Dios es mi justificación. ¿Quién es el que condena? Dice. Cristo es el que murió, más aún, dice, el que resucitó, quien además está a la diestra de Dios. Él está allí, a la diestra de Dios, ¿no? El que intercede por nosotros. Él es nuestro aval. Él es nuestro abogado, pero también es nuestro aval. Yo pago, dice Jesús. Tranquilo, se equivocó, no pasa nada, yo pago. Ya lo pagué en la cruz del Calvario, papá, dice, ¿no? Él nos avala, Él es nuestro respaldo, Él es nuestro sustento. Así que no hay condenación, no hay culpa, aunque el enemigo quiera que sigamos cargando con el cartel del pecado, de la miseria, del agravio, de nuestros errores. Jesús viene ¿para qué? Para convencernos. Y el Señor quiere que te convenza en esta mañana, que tú eres libre de toda condenación, que si estás en Cristo Jesús eres libre de toda condenación, que Cristo no está allí simplemente como una figura histórica de la cual yo hago referencia. No, Cristo sigue hoy presente para que tú te puedas refugiar en Él. Él es la fuente de tu liberación, ¿no? Para que Él pueda quitar de ti todo cartel, toda estigmatización, ¿no? Todo prejuicio también en tu vida, toda culpa y toda carga, y puedas vivir sin condenación. Versículo 11 dice, y también quiere convencernos ¿de qué? De juicio. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Es juzgado. El versículo 11, ¿lo he leído bien? Sí, por supuesto. Ha sido ya juzgado. Él quiere también que entendamos un principio, que nosotros ya hemos sido libres de condenación, pero también quiere hacernos entender que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y ahí es donde existe que el juicio, habla de juicio. Jesús ya hizo un juicio, hay un juicio que ya está determinado. ¿Cuál es el juicio que ya está determinado? Que el enemigo, que el diablo,
ya ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Quiere decir que el dominio que el enemigo tenía sobre los hombres, que el dominio que tenía sobre la sociedad, que el poder o influencia para poder esclavizar, para poder arruinar, para poder destruir nuestra vida, ya no existe, ya no es real. ¿Me voy explicando? Ya no es real. A veces las personas dicen, es que hay una fuerza que me empuja a hacer esto. Siento que algo me lleva, ese poder ya no es valedero, eso es una mentira, eso es un engaño de parte de Satanás. Uno de los grandes problemas que tenemos es que vivimos demasiado como víctima de las circunstancias. ¿Sí? Vivimos como, es que yo no puedo, si puedes. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es que yo no puedo superar. No tengo la fuerza, es que yo no tengo la autoridad, es que yo no tengo esto. Déjame decirte que todo eso que tú dices que no tienes, ya lo tenemos en Cristo Jesús. Ese es parte del paquete que Jesús nos da cuando nos justifica. Una vez que Él nos justifica, y más encima, junto con la justificación viene la derrota también del enemigo que quiere enfrentar y que quiere impedir que tú y yo podamos avanzar, que tú y yo podamos crecer, que tú y yo podamos ir más adelante, ¿no? Todo ese poder que quiere esclavizarnos. El otro día yo comentaba esto con mi hijo, le decía, hay algo lo cual tú siempre tienes que luchar, hijo, es por tu libertad. Pero no la libertad de la cual habla este mundo, ¿no? Yo hago lo que quiero, ¿no? Porque al final el hacer lo que yo quiero es una esclavitud, ¿sabías tú? Claro. Yo hago lo que quiero, bebo todo lo que quiero, eres esclavo de la bebida. No, es que yo me acuesto con todas las mujeres que quiero, soy libre, eres esclavo de la sexualidad. Es que yo hago, no, eres esclavo, me voy explicando, gasto todo lo que quiero, eres esclavo de la irresponsabilidad, ¿no? ¿Qué sé yo? La avaricia y otras cosas, ¿no? Esa supuesta libertad del mundo no es la que Dios quiere. La libertad es esa. La libertad, verdadera libertad te la da Cristo, porque la libertad de Cristo es sana. La libertad de Cristo edifica, la libertad de Cristo te proyecta, la libertad de Cristo redunda en bendición para tu vida y para quienes te rodean, porque esa es la verdadera libertad. La libertad en el Señor no hace daño, no te causa, no tiene efectos colaterales, ¿no? Que después puedan, de los cuales pues tengas que arrepentirte. Por el contrario, Él nos da una verdadera libertad. Jesús eso fue lo que dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres, no libres, sino verdaderamente libres. Es decir, la verdadera libertad solamente la encontramos en Jesús. Entonces Él quiere convencernos de que el enemigo, el diablo, que se ha levantado durante siglos y durante siglos para atemorizar las vidas, para esclavizar a las personas, para decirles que no pueden, para trabajar en sus mentes, para manipular sus mentes, sus sentimientos y sus emociones, haciéndoles creer que es imposible vivir una vida de libertad. Él quiere convencernos de que sí es posible, porque el principal culpable, que es el diablo, ya fue vencido, ya fue avergonzado, ya fue juzgado y perdió el juicio allí en la cruz del Calvario. La muerte de Cristo lo venció judicialmente. Entonces fue echado fuera de nuestra vida, fue echado fuera, ¿no?, de nuestro alrededor. El enemigo no tiene influencia sobre ninguno de nosotros. Juan capítulo 16, versículos 25 al 27, yo quería cerrar con este texto que me parece muy tierno, muy cercano, ¿no? Jesús hablando con sus discípulos allí, al final de todo este discurso, casi al final, antes de orar por ellos y despedirse, estas cosas os he hablado, le dice Jesús, ¿no?, a sus discípulos, en alegorías o en parábolas, incluso pueden decir algunos. La hora viene, dice, cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre. Es decir, lo que Jesús ha hecho es abrir las puertas de comunicación y de relación con Dios para que no necesitemos de Él, entre comillas, ¿no? Porque Él está diciendo, yo no voy a estar aquí. Ahora vosotros podéis iros directamente a la presencia del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre al Padre, y no os digo que yo rogaré por vosotros. Es decir, no va a ser casi necesario que yo ruegue por vosotros, porque vosotros en mi nombre ya podéis ir al Padre, pues el Padre mismo os... ¿Cómo? ¿Qué dice? Os ama. ¿Por qué Dios te escucha? Porque te ama. ¿Por qué Dios está a nuestro lado? Porque nos ama. ¿Por qué Dios acepta la justificación? Porque nos ama. No sé, yo no sé qué imagen de Dios tú tienes.
A veces tenemos la imagen de un Dios que está todo el día diciéndonos pecador, 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 te equivocaste, fallaste, no sirves para nada, tú te vas a ir al infierno, bla, 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 bla. Tenemos como la imagen de un Dios dañino, de un Dios justiciero, de un Dios que está allí siempre haciéndonos ver nuestros errores. Yo aquí no veo eso, yo veo un Dios que nos ama y un Dios que nos justifica, un Dios que nos perdona, un Dios que está esperando la oportunidad de encontrarse con nosotros, un Dios que me da confianza. Yo no sé cómo era tu Padre aquí en la tierra, pero nuestro Padre Celestial es un Dios que me da confianza. ¿Me voy explicando? Yo cuando llego a la casa de mi padre en Chile, allí entro a casa hasta el día de hoy. Si voy, abro la nevera, cojo lo que quiero, me voy a tirar en mi cama, dejo todo desordenado, luego mi mamá me riñe, porque todavía ahí me comporto como hijo, entonces al hijo lo riñen, porque has dejado esto, aquello, bla, bla, porque en la casa de mi padre yo tengo confianza. Y mi padre me hace sentir esa confianza, me permite esas confianzas, esas libertades. Y digo, si mi papá que es terrenal, y no es bueno, es imperfecto, y se ha equivocado, ha metido la pata, es así a mi Padre Celestial, que es bueno, que es puro amor, que es perfecto. Él no me riñe, o a veces sí, a veces nos hace ver nuestros errores, pero no para cargarnos con una losa de culpa sobre nuestros hombros, sino para que nos dejemos restaurar, para que nos dejemos aliviar de toda carga, para que entendamos de que el juicio juega a nuestro favor, que ya podemos ser justificados, ¿no? De que Él no nos va a venir para juzgarnos y criticarnos y hacer de nuestra vida un infierno. No. Él viene para traer paz, para traer armonía, para traer orden. Y Él lo único que espera dentro de ese amor es que le demos la oportunidad de seguir interviniendo en cada una de las áreas de nuestra vida. Pues el Padre mismo os ama, dice Jesús. Yo ya aquí no sé si voy a orar o no voy a orar por ustedes, dice, si voy a interceder, porque como el Padre ya os ama, me voy explicando, simplemente pedirle en mi nombre. Acércate a Jesús, acércate a Dios en el nombre de Jesús y dile, Señor, en el nombre de Jesús. Qué bonito eso, ¿no? Tú que me amas tanto, ayúdame, levántame, socórreme, ayúdame, aclara que se vuelve loca con tantos pensamientos, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Él está aquí con nosotros y quiere convencernos. A veces miramos, pero no lo veo. Él quiere convencerte. Él quiere convencerte que claro, has sido pecador o eres pecador, pero que si te refugias en Cristo, ese cartel de culpa es quitado y no tienes por qué vivir con ese cartel de la culpa, porque Cristo ya te ha justificado, Él es tu justicia. Y también que ya no hay nadie que te pueda impedir avanzar en la vida, crecer en la vida, salir adelante en la vida, porque cuentas con su amor, con su apoyo. Y el único enemigo que podría impedirlo ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Y tienes que ahora tener la oportunidad de vivir en victoria.